Antonio, empezamos mal, ¿eh? Empezamos mal porque yo no he escuchado nada en referencia a la afición. Y en CEU lo más importante es su gente. Y has hablado mucho de la ratificación a tu técnico, Efraín, pero no has hablado de ese cara a cara, del enfrentamiento que tu propio técnico le hizo, lo dicho, a tu gente, a su gente. Reitero, Antonio, empezamos mal. ¿Eres o no eres la solución de Pumas en la actualidad? Profe, Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Es la solución o no? ¿Qué tal, Claudia? Buenas noches, compañeros. Me parece que es una buena decisión. Sancho es un jugador que estuvo en Pumas, que ya trabajó en Pumas, que hizo bien las cosas, fueron 2 años, pero que hizo bien las cosas, mantuvo una línea, porque hablábamos antes de que fue un solo técnico en la etapa en la que estuvo él, que llegaron hasta la final y todo. Entonces yo creo que mantiene o respalda a Efraín, pero como diciendo, tiene contrato y es nuestro técnico. Da como a entender que tiene sus dudas, o por lo menos empezará de esa manera. Pero a mí me parece que es una buena idea, y ahora que le dejen tomar decisiones junto con el técnico para refuerzo. Ahí estamos viendo en pantalla la primera etapa de Sancho con Pumas en el periodo de 2014-16 en la Liga Mexicana, donde lo dicho los llevó a una final que perdieron ante Tigres. Hablamos de la apertura de 2015, donde Pumas salía subcampeón. Después hubo un poquito de todo, un remix, pero lo que más podemos observar es que mínimo llegaban a cuartos de final, más allá de algunos torneos que no clasificaron ni a liguilla. Genio, figura, queridísimo Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Para ti, ¿esto es una solución, la llegada de Sancho? Una buena noche, Claudia, igualmente a todos y a la gente en casa. Es que estamos poniendo pañitos húmedos, ¿no? Para que el enfermo se vaya recuperando. Vamos a ver qué hace Antonio ahí, porque no es fácil. Yo creo que el problema no era tan arriba, aunque lógicamente la salida de Miguel Mejía Barón, de Saracho, lo ven como que esa es la solución. Y no, yo creo que el plantel va a necesitar una reestructuración. Los que van a tener la posibilidad de quedarse, imagino ya que estarán trabajando en ello. Tienen tiempo, no poco, tienen tiempo para poder hacerlo, pero sí tienen que voltear a las categorías menores, a las fuerzas básicas. Ahí es donde van a tener que trabajar, y muy duro, porque realmente Pumas ha dejado de hacer muchas cosas. El tema de decir que venimos por campeonatos y todo, lo vi con sus lentes, yo pensé que era Harry Potter en algún momento, y si viene con la varita de Harry Potter, lo va a hacer. Pero esto es de trabajo, y no es únicamente decir voy a ser campeón o lo voy a lograr los títulos. No es así, y él mejor que nadie lo sabe, porque es un tipo trabajador. Antonio, desde que jugaba, siempre fue sacrificado, así que no tiene otra que trabajar. Extrañaba coincidir contigo. Antonio Sancho, el nuevo Harry Potter de la Liga Mexicana. Es algo que, por favor, espero que neutralicemos aquí en Cuadro Titular. Topo, fíjate, porque a mí la impresión que me da de este equipo es que a los jugadores les falta un poquito más de motivación, un poquito al menos. Y yo no sé este tipo de cambios al jugador cómo le viene, si le interesa, si realmente le da importancia, si no, ¿cómo lo ves? ¿Qué tal? Hola Claudia, buenas noches, compañeros, buenas noches. Yo creo que al final al plantel, todos los cambios, independientemente que sea arriba, siempre vienen a inyectar cosas distintas, y eso al jugador lo motiva para lo que viene. Lo que yo sí creo es que en esta parte, en este cambio que se hace en la parte directiva, sí van a traer gente. Y creo sí que el problema previo al torneo que arrancó el pasado Efraín, sí hubo cosas que no le trajeron, más allá de que hubo refuerzos, pero a lo mejor no fue lo que Efraín pidió. Hoy Sancho llega y seguramente se sentará con Efraín, lo platicará qué gente o qué posiciones específicamente necesita, obviamente un delantero, y después analizarán todo lo que viene al plantel. Yo creo que, retomando lo de la pregunta, al plantel tienen que venir con otra motivación al torneo que viene, y también se me hace una buena decisión que mantenga y sostenga a Efraín, porque en estos proyectos se necesita empezar a construir, bien lo decía Alex, y no se construye de un día para otro. Y si ya está Efraín, hay que dejarlo trabajar y después platicar con él por estas actitudes y cosas que a lo mejor a la hora de declarar
tendría que ser un poquito más mesurado, cuidar esa parte extra cancha. Fíjate, porque yo creo que Angulo, Carrasquilla, Vite no tienen ni idea de quién es Antonio Sancho, ni de lo que ha dado Antonio Sancho. Y dudo yo mucho que esto le vaya a inyectar ningún tipo de motivación a estos jugadores que han sido de lo más destacado, podríamos decir, que ha tenido el conjunto universitario en el último torneo. Yo creo que es más torneo. para la institución que para los jugadores. O sea, es algo más institucional, algo más de organización. Sí, pero de si tú estructura. buscas cambiar un poco la dinámica del equipo, a los jugadores deberían darle también importancia, ¿no? ¿Cómo recuperas tú a ese vestuario, esa chispa? Lo que yo creo que lo que tienen que modificar es hacer una columna vertebral tal vez de jugadores experimentados, de calidad, de extranjeros, y también tener los jóvenes de la fuerza básica para darle potencia, velocidad, dinámica. Entonces, no sé, a mí me parece que más allá de lo que los jugadores lo conozcan o no conozcan a Sancho, viene también de trabajar en Chivas. Hay un problema con tu micrófono, Gaby. Vamos a pedirle al equipo que solucione ese problema y voy saludando también a Cabral. ¿Hay información que se nos escape o que no entendamos acerca de esta nueva llegada, mejor dicho, el regreso de Antonio? Vamos a ver, mientras tanto, en pantalla, y me gustaría comentarlo también contigo, Cabral, los refuerzos que hizo el actual vicepresidente deportivo nuevamente de la institución universitaria. Cabral, te escucho. Buenas noches. ¿Cómo estás, Clau? Buenas noches, amigas, amigos de Fox. La verdad es que a mí sí me sorprende mucho la salida de Saracho, no la de Mejía Barón. La de Mejía Barón ya desde hace varias temporadas que había perdido mucho peso. Era Saracho directamente quien tomaba las decisiones deportivas y por eso me sorprendió mucho. Al final, la última temporada, junto con Efraín, porque Efraín también llegó con mucho peso, pero esto que mencionas de Vite, de Angulo, de Carrasquilla, quien los trajo es Saracho. Saracho fue el que negoció, Saracho es el que los trajo. Entonces, si ellos se dan cuenta que no está ya el que los trajo porque ellos no tuvieron un buen rendimiento, deberían de por lo menos de tener alguna especie de consideración, de culpa, porque quien los trajo, quien negoció con ellos, quien fue a buscarlos, ya no está por su responsabilidad. Entonces yo sí creo que tendría que haber una sacudida en el plantel. Ojo, perdóname que te interrumpa, le voy a pedir por favor a Control, productor, que me pongas nuevamente, por favor, esa gráfica que teníamos de los técnicos que trajo Mejía Barón, porque me sorprende muchísimo. Y no me quiero guiar por los datos, Cabral, y te sigo escuchando, la efectividad de Lilini, cuando desde mi punto de vista ha sido de lo mejor que ha tenido en los últimos años el conjunto universitario. Andrés Lilini. Y mira, a lo que, efectivamente. Además llegó a una final también, cierto. Y a lo que voy es que, hablando de recuperar esa esencia Puma, esa identidad de Pumas, que es el discurso que tiene la directiva desde hace ya varios torneos, traes a alguien como Toño Sancho, que es, creo yo, lo que se necesita, alguien con identidad Puma, pero no un novato, no alguien que esté aprendiendo. Es alguien que ya tiene toda la experiencia, que ya está probado, que más allá de Pumas, creo que como directivo le fue mejor en Tigres, por números, en Tigres evidentemente otros presupuestos, pero ahí sí consiguió títulos. Y él fue parte de la directiva, era el director deportivo, o sea, tenía un puesto importante en Tigres. Entonces ya es alguien que conoce el medio, ya es alguien que tiene contactos, ya es alguien que sabe cómo manejar. El tema, evidentemente, es el presupuesto en Pumas. Hablaban del 2015, veíamos los refuerzos que trajo y a mí eso me parece muy interesante. En el 2015, cuando llega Pumas, Toño Sánchez, la última etapa de ICA, del patronato de ICA, cuando tenía dinero y cuando empieza a quedarse sin dinero ICA para darle a Pumas. Sancho tuvo que manejar todo ese tema, el tema de los presupuestos, el tema del dinero, quedarse sin. Y ahora, lo que yo tengo entendido es que es una situación económica completamente diferente. Con, si no toda la bonanza, si no todo el dinero que tienen Tigres, pero sí mucho más y es más estable y con posibilidades de. Yo creo que te quiero escuchar, Iñaki, y me queda por saludar también a Toraño. Yo creo que a día de hoy el tema económico es un abrir paraguas en CEU, de verdad, porque lo primero que se han olvidado es de su esencia, y es la cantera. A día de hoy, ¿dónde está la cantera? Porque eso es trabajo, más allá de clink, clink, caja, que también, porque se necesita para trabajar, pero eso es trabajo, ¿no? Iñaki, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Yo iré todavía un poco más atrás. Me parece muy preocupante que en lo que parece un pulso entre Efraín Juárez y la directiva haya ganado el técnico, no la directiva, porque aparentemente así lo veo, ¿no? Una directiva que lo trajo. La directiva que lo trajo y el técnico se echaron un pulso.
Y al final, quienes deciden que se quede el técnico. Pero como vimos ahí, en la efectividad, los números no respaldan al técnico, las formas no respaldan al técnico. Y sin embargo, todos, antes del último partido de Pumas en la temporada, que fue en el play-in, decíamos, es que hay 1, 2, 3, 4, 5 seleccionados nacionales que van a llegar tarde. O sea, mal plantel tampoco creo que pueda decir Efraín Juárez que tenía. Y ahora, voy a lo de Sancho. Sancho, durante el último periodo que tuvo un técnico, Memo Vázquez, solo uno, en 2 años. De esa época para acá, prácticamente 15 entrenadores diferentes con 6 directores deportivos distintos. Es decir, no sé si Sancho llega para también tener un proyecto distinto con un técnico distinto, porque en este pulso aparentemente ganó Efraín Juárez, pero se va a poner encima un peso enorme que en pocas jornadas va a tener que sostener el técnico de Pumas. Toraño. Perdón, Claudia, Dale. nada más poquito lo que decía Iñaki. Dentro de este pulso que hablas tú entre técnico y directiva, seguramente hay algo que nosotros no sabemos, el por qué haya ganado Efraín. Estoy de acuerdo. No, dentro de este pulso a lo mejor había algunos detalles que nosotros desconocemos dentro de esta gente Rector, que él mismo no, trajo. es el rector. Pero ya se le dio. ¿Qué? Ya se le dio ¿Cómo? Yo te puedo dar ¿Sabrán? la respuesta, el rector. El rector estaba del lado del grupo de Efraín. ¿Ok? Pero Había Ahora, dos grupos. el había rector dos le dio las grupos. llaves de CEU. Cuando Ya fue- se las dio a No Efraín. creo que le haya dado las llaves. Le está dando la confianza para el siguiente torneo. no pero lo sé. en la O sea, investigación- una cosa. O sea, ¿Efraín ha sido el que ha elegido el regreso de Antonio Sancho? Esa no fue una creo que pregunta haya que sido tuve. no creo que haya sido Pero sí directamente Efraín. tuvo que ver, por lo que En la escuché, salida de Mejía tuvo Barón. que ver con la salida de Saracho. Y de Saracho. Pero yo te digo una cosa, yo estuve hablando con Saracho, porque lo conozco de Mazatlán, cuando fue la investidura, y le pregunté cómo veía lo de Efraín, y todo, y me dijo, estamos con él. O sea, él, a pesar de todo, lo estaba apoyando, y si dicen que tuvo que ver en su salida... Yo o sea, no ahí creo que sí haya sido hay una un decisión de conflicto, Efraín, ¿no? Gaby. Lo que pasa Yo es que... tampoco creo, pero habrá no dado su llegó opinión. no llegó un centro delantero. Las contrataciones Tiene su llegaron detalle. tarde. Tarde las Llegaron- contrataciones. La Tiene su jornada detalle. 1 Pero llegaron tenían un Pero refuerzo nada más. en México, perdón, ya antes de que saludemos al señor Angelito, en México Se los están refuerzos muriendo. llegan en la jornada 6 o muriendo. 7 y Sí, no pero- pasa en Pumas no nada. Pero Iñaki, No la tenía sopa, equipo la para sopa de hacer su propio sexto. chocolate cuando no habla. Exacto, ahí aguántanos está. ahora. Que tranquilito, no tenía estoy equipo escuchando Pumas con para atención. calificar la liguilla. ¿De veras me están diciendo eso? No, sí tendría hay que haber algunos- faltado. Pero sí le faltó un centro delantero con las lesiones de Memo, de Pero las ruedas de prensa, pero Todo. que si nada más con garra, pero sin estilo, pero Buenas no le ves ni noches. pies ni cabeza a Pumas. Buenas Escucha, noches. Bueno, escucha, pues, vamos Toraño. a Buenas Toraño. noches a todos. ¿Te La encuentras? evaluación... No, déjame antes que nada porque Gracias. estoy preocupado. ¿Todo ¿Te bien? encuentras bien? Sí, un poquito. Está recuperando. Es que, escucha, Toraño, mucho hablar. 16 minutos Y de aguantó. show. Y aguanté. Esto es un auténtico récord. Sí, sí, sí. que no le De interesa verdad te mucho hablar de encuentras Pumas. bien, No, ¿no? muchas ¿Estás bien? gracias. No, es que Está pegado. escuchaba con mucha atención. El querido Alonso está muy enterado de lo que pasa en Pumas. Todos lo están. Primero, vamos a hablar de un equipo que se ha vuelto perdedor. Pero Perdedor. apostaste por Pumas Eso- para la no, liguilla. dije que le ganaba al Cruz Azul. Eso fue lo que dije. Y si hay alguna otra señal, que me la enseñe. Un equipo perdedor. La otra es que aquí no importa la persona, lo que importa es la institución. Estamos todo el día con la cantaleta de que si conoce la idiosincrasia de los Pumas, si jugó en Pumas, si sabe lo que es la cantera de Pumas. Yo lo que quiero es ver a gente que tenga la playera de Pumas en la cancha, no en los escritorios. Porque ese es un verso que yo ya no compro. No necesariamente tienes que estar identificado con los colores para triunfar. Y hay muchos ejemplos en los que no tienes que haber jugado o haber estado. Ha pasado con América, ha pasado con Cruz Azul, ha pasado con todo el mundo. Pumas no existe. Y lo que logró Efraín, que por cierto, lo primero que tiene que hacer Sancho es cambiarle sus moditos. Escúchame, moditos. ¿por qué me la pones botando la pelotita para rematar? Porque ya sabes que... Porque tú me dices, goleadora. hoy Pumas no existe. No, no existe. Porque Tiene Pumas 15 hoy años no y está ser campeón. en liguilla, ¿no? No Sí, está
Tiene 15 años. ¿Y el América dónde Por está? favor, no compares, de veras. Yo no estoy comparando. Yo no quiero meter aquí ahorita a la América. No estoy comparando. No, es que tú metes a la América cuando te dé la gana. Pero si tú estás diciendo y estás faltándole el respeto a una institución como la de Pumas, por no estar hoy en liguilla, te puedo asegurar que hoy tampoco está en liguilla el América. Y si hablamos del anterior torneo y vas a sentenciar a Pumas por no salir campeón, tampoco salió el América campeón. Tiene 15 Entonces, años de no ser campeón. ubícate. 15 años, 30 ¿Sabes la pregunta que yo te quería hacer? No tiene nada que ver el América. ¿Sabes la pregunta que yo te quería ¿Tú hacer? piensas que es más Pumas y lo que ha conseguido Pumas que América? Entonces, No. es otro debate. Estoy diciendo que es una institución histórica que merece respeto. Sí, es lo único que nada estoy más yo te voy a decir una diciendo. cosa. Y tú estás llamándola inexistente. El respeto... Y no tienes vergüenza. El respeto no pasa por nosotros. El respeto pasa por los que han acabado con la cantera de Pumas, con los títulos de Pumas, con la grandeza de Pumas, y yo no soy el culpable. De una vez te lo digo aquí por pregunto, y tú, yo no tengo ninguna culpa ni en esta historia de responsabilidad. Pumas, y me sumo a lo que dice, no con América, sino el tema de Andrés Lilini. Sí. Andrés para mí era el hombre ideal y le estaba dando la vuelta o recordando a los Pumas de los 90, de los 80, donde tenías un Puma en cada equipo y era la base de la selección mexicana. Y ahora, cuando Lilini empezó a trabajar así, le cambiaron a él mismo el chip. Le dijeron, no, ¿sabes qué? Ahora vamos a ir por extranjeros más viejos, jugadores más viejos, veteranos. Y le cambiaron otra vez la cara a Pumas Ese es cuando golpe que venía en tiene el Pumas. camino. ¿Quién se lo cambió, Alex? Lilini sí La propia trabajó gente mucho de con la Pumas. fuerza básica. Los directivos, Y por eso le porque dieron él- el primer equipo. Ahora, cuando Exacto. se fue a la selección... Dejó otra a su vez. Pero se Lo fue cortaron antes. casi echado Sí, de Pumas. O sea, y es un No, tipo- Alex, se desgastó mucho la relación de Andrés, pero también Sí. pero los, se desgasta por esta situación. los jugadores que deja Andrés, de los canteranos que deja Andrés, es que yo, a ver, a mí me duele muchísimo el tema de la cantera. A mí me duele muchísimo el tema de la cantera porque sí ha desaparecido la cantera, pero de los jugadores que deja Andrés, solamente hay uno que Claro, destaca. Benevendo, ¿no? Sí. ¿O quién es? Bueno, dos, Pablo, que puede ser otro, Alan Mozo y Benevendo. Y ninguno de los dos es del tamaño que eran antes los jugadores. Bueno, Mozo es banca de Guadalajara. Lira no salió con él Salen también. de Pumas. Lira no salió con él. Eric Lira es una gran apuesta, pero Eric Lira estuvo muy poco tiempo en Pumas. O sea, ¿se acuerdan que salió? No, Eric Lira puede ser otro sin lugar a dudas, pero de ahí en fuera... Pero si no los pones en la cancha, ¿cómo sabes si sirve o no? Es que Andrés los puso Y le funcionó. Efraín no. Para mí los Y ahorita para mí funcionó, llegó hasta la veíamos final. el porcentaje de los técnicos y creo que Lilini estaba... Es el Era 31. Pero porque empataba mucho. sí. Empataba mucho y eso baja el porcentaje. A lo que yo voy, Claudia, es que independientemente del porcentaje de esos técnicos que aparecen Era el ahí, trabajo. nos quedamos con la imagen de Lilini. ¿Por qué? Porque es la esencia de Pumas, que empezaron a salir jugadores. claro. Entonces, independientemente que ¿cómo saliera, quieren? ¿por qué Pumas no retoma o no sigue con A ver, eso? aquí el que se ejercicio están de trabajando Fernando con fuerzas Alonso es, básicas. ¿cómo quieren que midamos a Pumas? ¿Con base a qué medimos a Pumas? Es que Ustedes díganme, a Pumas, ¿a lo tenemos que títulos? medir, a Pumas lo tenemos que ¿A medir con lo que hizo hace 15 claro, años. cantera no Ese la es hay. el problema Títulos no lo hay. Títulos internacionales tampoco, pero una final de la Ya ni CONCACAF compite. contra Seattle. Con ¿Con Seattle. qué? O sea, díganme. ¿Cuántos ¿cómo años lleva medimos? Chivas sin levantar un título? Porque es un equipo. ¿Cuántos quizá el años lleva cuarto Chivas más sin importante. levantar un título? Pero no, a ver. No, pero Chivas, y yo lo digo, Chivas es grande. Y Chivas tiene todo el reconocimiento para ser grande. Y yo lo digo de verdad. Sí, pero ¿sabes? pero Sí, Pumas ahora no, le ¿no? reconocemos a Chivas Pero que se Pumas quedó en no. cuartos de final. O sea, Chivas sí, pero Pumas tú le no. quieres